Bienvenidos a Retrobasket Spain. Hoy volvemos a traeros otro ejemplar histórico de Gigantes del Básquet. En este caso su número 80 del 18 de mayo de 1987. Con Fernando Martín como protagonista de portada, con unas declaraciones realmente sorprendentes indicando que iba a continuar en los Estados Unidos. Por otro lado, tenemos la cobertura del último partido del Dr. J y también información referente a los playoffs de la NBA y a la preparación de la selección española de cara al Eurobasket. En primera página nos hablan de cómo el Caja Madrid tenía una gestión realmente mediocre y eso hacía que, a pesar de la gran inversión que hacía la Caja de aquel entonces en el equipo de baloncesto, los resultados eran muy mediocres. De igual forma tenemos una foto de Fernando Martín y otra de Andrés Jiménez defendido por Antonio Díaz Miguel. Y precisamente la selección española y su stage de preparación en Zaragoza de cara al Eurobasket que se iba a celebrar en Grecia es la primera protagonista de la revista. Hay que decir que da la sensación, leyendo toda la información que nos aparece en las siguientes páginas, de que la gestión de Antonio Díaz Miguel tras los Juegos de Los Ángeles era, yo diría que mejorable, y que nadie, debido a esa aureola que le proporcionaba esa medalla de plata de Los Ángeles, y por supuesto sin querer desmerecer en absoluto la grandísima labor histórica de Díaz Miguel, pero ya os digo, da la sensación de que nadie se atrevía a toserle ni a poner en duda sus métodos. Estamos hablando de una selección que, si leéis lo que nos hablan, lo que nos cuentan sobre sus entrenamientos, eran realmente, creo que poco coherentes. Los entrenamientos duraban hasta 5 horas y se prolongaban a lo largo de todo el día y los jugadores terminaban realmente agotados. Tenemos a un Díaz Miguel muy preocupado del aspecto reboteador, la marcha de Fernando Martín a los Portland Trail Blazers y por tanto su ausencia en el Eurobasket suponía un gran hándicap para la selección, que contaba entre otros con las novedades de un muy joven, muy verde, según palabras del propio Díaz Miguel, Ferran Martínez. Además, tenemos a un Andrés Jiménez que se veía con la frustración de tener que volver a jugar en posiciones interiores cuando ya empezaba a acostumbrarse a poder jugar como 3. También nos hablan de un Villacampa que ya sabéis, su relación con la selección española siempre fue de amor-odio. Esa ausencia en Los Ángeles 84 ya marcó todo el resto del devenir de su trayectoria en la selección. También teníamos una polémica con José Antonio Montero, que estaba enfadado con Gigantes porque Gigantes había revelado el interés de varios equipos en hacerse con sus servicios. Y de igual forma tenemos la distribución de las habitaciones. Solozábal y Sibilio, Epi y Villacampa, Jiménez y José Antonio Arcega, Montero y Fernando Arcega, Romay y Zapata, Payés y Cargol, y Margal y Ferran Martínez. Esas eran las parejas de habitación en esta concentración. A continuación vemos uno de los rivales de España en el Eurobasket, que iba a ser Francia. Vemos los resultados que había habido entre ellos históricamente, con una ligera ventaja para España, pero con gran igualdad entre ambos conjuntos. Tenemos con Adakuri como una de las estrellas del equipo y Bestris, que aparece en la parte derecha, y que era el pívot con el que se las iba a tener que ver Fernando Romay. A continuación tenemos el anuncio de rigor que salía todos los años en estas revistas del campus
de Iturriaga y Briukov, y unas cartas al director centradas en Del Corral, que esta última temporada de la que estamos hablando en esta revista había tenido un menor protagonismo, de Fernando Martín, para el cual una remitente pedía más respeto y que se tuviera más en consideración lo que había hecho en su año en la NBA, y también unas aficionadas madrileñas que hablaban de su admiración por el Juventud y cómo consideraban que había merecido ser el ganador de la liga que se había llevado el Fútbol Club Barcelona. Proseguimos con una serie de noticias. Tenemos, por ejemplo, la renovación de Garrido como entrenador del Estudiantes y un torneo de postemporada jugado por el Real Madrid, que había sido campeón en Talavera y que había supuesto la despedida del equipo de Larry Spriggs. A continuación, tenemos cómo el Caja Bilbao había dado varias bajas, entre ellas la de Toñín Llorente, y en la parte derecha comienza una entrevista a Epi, en el que había sido probablemente el mejor o uno de los mejores años de su carrera. El Barcelona había ganado Liga, Copa del Rey y Copa Korak, y afrontaba la siguiente temporada con el objetivo de hacerse con la ansiada Copa de Europa. Tenemos a un Epi que en todas las entrevistas que veáis siempre hablaba de ese objetivo de mejora. Siempre, a pesar de ser ya un jugador consolidado, probablemente junto con Fernando Martín el jugador más mediático de su época, pero siempre buscaba mejorar. Buscaba aspectos, incluso la velocidad, y no hablamos de un Epi que fuera ya a estas alturas joven, pero buscaba mejorar en velocidad y en cualquier aspecto del juego. Y en esta entrevista vemos cómo, tras la final frente al Juventud de esa temporada, había cambiado un poco la impresión que daba Epi. Se había convertido en un jugador más agresivo, que destacaba más por el aspecto defensivo. Y como os digo, muy interesante siempre estas entrevistas, y es la segunda vez consecutiva que tenemos a Epi como protagonista. En la anterior revista que vimos era un pequeño test, pero ahora es una entrevista más amplia y que aquí tenéis para disfrutarla en su totalidad. A continuación, vemos cómo, si te suscribías a Gigantes, podías conseguir un fantástico reloj suizo de cuarzo. Eran las dos palabras clave en aquella época, si recordáis, para venderte un reloj. Que fuera suizo y que fuera de cuarzo. Y en la parte derecha tenemos una asamblea de la federación que había sido un auténtico caos, lo podéis leer, y hubo un montón de situaciones realmente pintorescas. Proseguimos con la Primera B y sus resultados. Una Primera B que tenía como líderes al Caja de Ronda y al Tenerife. Continuamos y tenemos en esta ocasión un póster de Kurt Rambis. La verdad, a mí cualquier póster de aquella época me parece un auténtico tesoro. Tengo una gran colección de pósters y este es uno más que se agrega a dicha colección. Proseguimos y lo hacemos con una entrevista a Kenny Simpson. Un Kenny Simpson que estaba realmente frustrado porque el Barcelona había decidido no renovarle tras ser el jugador clave en la final de la Liga ACB. Aún no se llamaba ACB, pero sale ahí el tic en la final de la Liga Española de Baloncesto. Y Simpson se mostraba muy decepcionado en esta entrevista. Entendía que Aito quisiera un jugador más alto, pero por supuesto el deseo de Simpson habría sido el de continuar en el Fútbol Club Barcelona. A continuación tenemos uno de esos anuncios emblemáticos de Converse de aquella época que, la verdad,
nada más verlo ya te daba ganas de hacerte con una de esas zapatillas. Y decir que fijaos en la época que estamos que el anuncio ni siquiera está traducido. Simplemente tenemos un titular a pie de foto: atrévete a seguir nuestros pasos, pero el resto de la noticia, del anuncio, estaba en inglés. Creo que podemos tener dos razones para que estuviera en inglés. Por un lado, a lo mejor no había nadie capaz de traducirlo correctamente, y por otro, el hecho de que estuviera en inglés creo que lo hacía más atractivo y más atrayente. En la parte derecha tenemos la preselección italiana para ese Eurobasket, una sanción a la Cibona de Zagreb y, atención, noticia, Julius Erving supuestamente había firmado un contrato para jugar en el Tracer de Milán junto a Bob McAdoo. Se daban incluso cifras del contrato, $500,000, y la verdad es que habría estado bien poder ver cómo se desenvolvía el Dr. J en tierras europeas. Seguimos con noticias de Estados Unidos. Vemos el interés que tenía Portland en renovar el contrato de Fernando Martín. Nos hablan de la despedida de Julius Erving, dos temas de los que vamos a hablar a continuación en la revista. New York Knicks buscaba nuevo entrenador y estaban en conversaciones con Larry Brown. También nos hablan de un vídeo musical que habían hecho los Blazers con Fernando Martín como protagonista. La verdad es que no he visto ese vídeo, voy a intentar buscarlo e incluso a lo mejor lo agrego a este mismo vídeo en caso de encontrarlo. También nos hablan de una de las franquicias de expansión que iban a ser los Charlotte Spirits. Nombre realmente cutre y que finalmente fue desestimado. Don Nelson se marchaba de los Bucks, de los Milwaukee Bucks, mejor dicho, tras una serie de años en los que había estado en la franquicia con muchos éxitos, siempre llevando al equipo a playoffs. Y tenemos también el equipo defensivo ideal de la NBA, que en esa temporada estaba compuesto nada más y nada menos que por Kevin McHale, Michael Cooper, Akeem Olajuwon, Alvin Robertson y Dennis Johnson. En cuanto al segundo equipo, tampoco estaba nada mal, con Paul Pressey, Rodney McRae, Mark Eaton, Maurice Cheeks y Derek Harper. Continuamos. El Orthez había sido campeón de la Liga Francesa y comenzamos con el adiós al Dr. J, con un gran reportaje fotográfico con fotos de diferentes momentos de esa, digamos, ese recorrido que hizo por todas las canchas despidiéndose, como también hizo posteriormente, algunas temporadas después, Karim Abdul-Jabbar. Y tenemos un repaso en una sola doble página, la verdad es que está muy bien. Tenemos un repaso a los datos más relevantes de la carrera del Dr. J. Desde sus inicios, su paso por la universidad, a su paso por la ABA, en la cual comenzó en Virginia y después se fue a los New York Nets, sus años en la NBA. La verdad es que muy completa la información que nos aparece en torno al Dr. J, que curiosamente, siendo un jugador que no se prodigaba mucho desde larga distancia, anotó un triple como punto final a su carrera como jugador de la NBA. También es curioso ver cómo Larry Bird le entregó uno de estos trofeos conmemorativos de ese último año del Dr. J, sobre todo teniendo en cuenta esa gran y mítica pelea que ambos tuvieron tiempo atrás, en la cual Larry Bird básicamente humilló al Dr. J, dando a entender que no podía defenderle. Continuamos con la información referente a los playoffs de la NBA, que estaban en su punto álgido en ese momento. Tenemos a unos Seattle Supersonics que estaban destacando sobremanera con ese trío de jugadores del que tanto hablamos en el canal. Dale Ellis, que era una auténtica máquina anotadora, y no le iban a la zaga Tom Chambers y Xavier McDaniel. Después es curioso también, nos hablan de la serie entre Atlanta y Detroit
y califican como sorpresa el hecho de que Detroit estuviese por delante en la serie. Pesaba mucho Dominique Wilkins como, digamos, jugador que parecía que podía llevar a un equipo como los Hawks a las rondas finales de la NBA. Tenemos a continuación también la información de la Conferencia Oeste y vemos cómo la foto no está bien descrita. La foto que tenemos en la izquierda nos hablan de que McDonald, que estuvo en el Banco Bao y posteriormente en el Madrid, estaba defendiendo un tiro de Frank Brickowski. Evidentemente, como podéis ver en la foto, se trata de Michael Thompson, pero más que un fallo, la verdad me parece una curiosidad. En la derecha, aunque hablemos de la Conferencia Oeste, tenemos una foto de Terry Cummings defendiendo a Larry Bird. Y comentaros que tenemos a los Lakers que iban ya 2-0 con los Golden State en una serie de la que hablamos hace poco, de Lakers Golden State, en la cual por parte de Golden State el jugador más destacado fue Joe Barry Carroll, del que os hablo en un interesante vídeo en nuestra serie Grandes Desconocidos. Sí, como hay varias series ya no recordaba ni el nombre de la serie en la cual había aparecido Joe Barry Carroll. Y finalmente tenemos la serie Houston-Seattle Supersonics, que tenía ventaja para los Supersonics en un año realmente arrollador por parte de un equipo que creo que habría estado bien que hubiese tenido más continuidad, pero ya poco a poco se fueron disgregando todos sus miembros y finalmente ya pasaron los años hasta que surgieron esos nuevos Supersonics con Gary Payton y Sean Kemp, pero no hubo una transición entre ambos, más bien hubo un corte y se pasó de uno al otro equipo. Y para terminar con esta revista de hoy, tenemos el balance con una entrevista al propio Fernando Martín de su temporada en la NBA. Resulta realmente interesante cómo en las 4 páginas con las que cuenta esta entrevista tenemos un repaso completo de toda esa primera temporada. Una primera temporada llena de vicisitudes en forma de problemas de adaptación, el idioma, los prejuicios, eso no aparece, digamos, en la entrevista, pero los prejuicios que podía haber en torno a un jugador extranjero, a un jugador español. Y vemos también la mala suerte que tuvo Fernando Martín, puesto que su lesión de rodilla coincidió con la baja de Kenny Carr, jugador al que Fernando Martín podría haber sustituido y de ese modo habría tenido muchos más minutos en ese periodo de la temporada. Y por supuesto lo que más llama la atención de toda la entrevista es el propósito firme que parecía tener Fernando Martín de cara a continuar en la NBA. Tras leer las 2 biografías que hemos visto de Fernando Martín en el canal, sobre todo la segunda de ellas, da la sensación de que su no permanencia en la NBA se debió sobre todo a problemas familiares que, siendo una persona con mucho arraigo familiar, le llevaron a retornar a tierras españolas. Pero aquí lo vemos realmente convencido, realmente aceptando que esa primera temporada era una fase de aprendizaje para poder convertirse en un jugador importante en la NBA y probablemente, aparte de esos problemas familiares de los que estamos hablando, también el hecho de que creo que Portland no ofreció las suficientes garantías contractuales en ese segundo año, decantaron finalmente la balanza para que Fernando Martín volviese a tierras españolas. Siempre digo lo mismo, siempre lo voy a decir cada vez que aparezca. Tengo clarísimo que de haber jugado en yo diría que cualquier otro equipo, la cosa habría sido totalmente diferente. No sé si hacer comparaciones símiles puede ser válido, pero creo que Fernando Martín podría haber tenido un estatus importante como un jugador, digamos, de un perfil
similar, por ejemplo, a un Charles Oakley, a un AC Green, en esa línea. Creo que fácilmente, por estatura, por fuerza, por envergadura, un detalle muy importante que muchas veces se nos olvida, el tema de la longitud de brazos, por su esfuerzo en el rebote y en la defensa, dos aspectos fundamentales en la NBA de la época. Creo que, evidentemente, es hacer castillos en el aire, pero creo que Fernando Martín podría haber tenido una trayectoria muy notable en la NBA. Tanto los que piensan que no, los detractores, que alguno que otro hay y alguno que otro ha aparecido alguna vez por el canal, como los que pensamos al contrario, los que creemos que habría triunfado. Simplemente podemos decir lo que queramos, pero todos son simplemente opiniones. Y con esta maravillosa entrevista y con esta revista realmente interesante y me ha resultado muy entretenido leerla, os dejo por hoy y os emplazo a nuestro próximo vídeo, a ver si tengo tiempo y hago el Eternas Promesas que me falta de Pervis Ellison. Y si no, pues próximamente tendremos alguna otra revista en cuanto me lea la siguiente de esa pila interminable de revistas que tengo en cajas y cajas. Como siempre, ya digo, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.